Vamos a seguir meditando, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en esta mañana, en Hebreos 11:27. Y nos dice de la siguiente manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, hermanas, en Hebreos 11:1 nos comienza haciendo una pequeña descripción acerca de lo que es la fe, y nos dice de que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11, anteriormente a este versículo, hemos venido hablando acerca de aquellos grandes héroes, acerca de aquellos grandes hombres y mujeres, como en el caso de Sara, de que tuvieron una fe muy grande y una confianza plena en Dios, en Jesucristo, y que ellos estaban seguros de lo que ellos esperaban, de esa promesa de Jesucristo que les hizo anteriormente y que ellos realmente creyeron. Y el versículo 27 dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Aquí se sigue hablando acerca de Moisés, hermana. A pesar de que el versículo aquí dice de que Moisés no temió a la ira del rey, pero en Éxodo 2:4 nos dice de que sí tuvo miedo. Recordemos, hermanas, del problema que se dio en este caso de Moisés cuando él rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, y él prefirió sufrir todos los maltratos como un esclavo, como sus hermanos del pueblo de Israel en ese momento. Moisés también era un defensor del pueblo de Israel porque no le gustaba ver la injusticia que se estaba dando para ellos. Y vemos el caso cuando Moisés defiende a uno de sus hermanos israelitas y mata a un egipcio por defenderlo. Luego oculta su cuerpo pensando que nadie lo había visto, pero días después dos hebreos comienzan una pelea, comienzan una disputa, y Moisés se acerca a ellos y le llama la atención. Y uno de estos hebreos le dice: ¿acaso tú eres puesto como rey o como juez para nosotros? ¿O me vas a matar como lo hiciste con el egipcio? Y aquí es donde la Biblia nos dice de que Moisés tuvo miedo y huyó de la presencia del faraón. Pues esto llegó a oídos también del faraón y quiso encontrarlo para matarlo. Y aquí Moisés se fue de la presencia de él para un lugar llamado Madián, donde conoció a la mujer que sería su esposa, con la cual formaría una familia. Ahora, Moisés, hermanas, era un hombre muy fuerte y firme en su fe. También la Biblia lo describe como el hombre más humilde sobre la tierra. Pero cuando se trataba de defender a sus hermanos, como decimos, ¿verdad? Sacaba su otro yo porque él no toleraba la injusticia. Ahora, Moisés no perdía su fe, sabía que Dios era más grande que el faraón, y él confiaba plenamente en esas promesas que Dios había hecho, y él tenía su mirada en esas promesas y en esa patria celestial la cual Dios les había prometido. Ahora, en la segunda parte del versículo nos dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es invisible? Bueno, es algo que no se ve, es algo que no se puede tocar, es algo que simplemente se siente. Ahora, literalmente nadie puede ver a Dios. Espiritualmente sí podemos ver su gloria. Y en Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 4, nos dice que Moisés fue al monte Horeb, conocido como el monte de Dios. Y ahí Moisés vio una zarza y le llamó mucho la atención, y él pensó: pero ¿de dónde salió esta zarza? Entonces vino él y se fue acercando hasta esa zarza y vio a Dios en forma de ángel en medio de ella.
Y ahí el ángel le dijo a Moisés que se quitara sus zapatos porque el lugar donde él estaba, santo es, le dijo. Y luego Dios llamó a Moisés. Y miren qué bonito lo que hizo Moisés, que cuando Dios lo llamó, él le dijo, heme aquí. Heme aquí es como estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando se dice, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y él estaba dispuesto a todo, pero cuando Dios le comenzó a decir sus propósitos, ahí Moisés comenzó a poner excusas, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano. Y, y le dijo Dios que necesitaba que volviera a Egipto y que le hablara a su pueblo sobre su voluntad y que también hablara a Faraón. A Moisés le pareció pues un poco eh, absurdo, ¿verdad? El hecho de que él tuviera que regresar a Egipto, porque precisamente había salido huyendo allá y regresar era como volver, ¿verdad? Al matadero, como dicen, ¿verdad? Puesto que Faraón estaba molesto con él por lo que había hecho. Sin embargo, Dios insistió y le dijo, quiero que vayas allá, que regreses. Y ahí Moisés le dice, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y le da una serie de especificaciones Dios a él para que las diga tanto al pueblo de Israel como a Faraón. Pero sin embargo Moisés seguía poniendo excusas. Y en el capítulo 4 y versículo 1 de Éxodo le dice Moisés, pero no me creerán. Y vino Dios y le comenzó a mostrar muchas señales para que se las mostrara a los israelitas y el faraón y de esa manera pudieran creer en que era un enviado de Dios. Y en el versículo 10 le dice Moisés, ay Señor, nunca he sido fácil de palabra, soy tardo en habla y torpe en lengua. Y ahí Dios ya se comenzaba a enojar precisamente por tanta excusa que Moisés estaba poniendo. Y en el versículo 16 le dice el Señor, porque Dios siempre tenía una respuesta y una solución para cada excusa que Moisés ponía. Y aquí le dice, a Aarón tu hermano hablará por ti y tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, Dios le decía, bueno, tú no vas a tener que hablar, te voy a mandar a tu hermano para que él sea tu traductor, por decirlo así, ¿verdad? Y, y lo que Moisés iba a decir eran exactamente las palabras de Dios. Y Aarón era el que iba a hablar públicamente. Imagínense cómo Dios le daba solución a Moisés para que él cumpliera con esta misión. Ahora, Moisés confiaba en Dios, pero no confiaba en sí mismo, se sentía incapaz, se sentía limitado por el simple hecho de que no tenía esa soltura de palabras para comunicarse con su pueblo. Pero él seguía creyendo en ese Dios invisible, en ese Dios que no se puede ver, que nosotros no lo podemos ver solamente espiritualmente. Ahora también, hermanas, nosotras hemos sido libradas de la esclavitud del pecado y vamos camino hacia una patria celestial. Tenemos fe igual que Moisés. Hemos creído en ese Dios invisible y hemos dicho al Señor, heme aquí. ¿Cuántas maestras